Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek hizo una declaración inesperada en un live y ahora Tuba Büyüküstün cierra su cuenta de redes sociales. Nadie vio venir esto. La noche comenzó tranquila para los seguidores de Engin Akyurek, quien anunció una transmisión en vivo desde su camerino. Vestido con una camiseta negra sencilla, sonriendo de forma cálida a la cámara, Engin saludó: "Gracias por estar aquí, me alegra mucho poder compartir un momento con ustedes". Al principio, todo parecía una charla casual sobre su nuevo proyecto. Pero entonces, sin previo aviso, soltó una frase que encendería todas las alarmas. Hay personas que dejan huellas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar, y yo lo vivo todos los días. Los comentarios se llenaron de nombres, pero uno en particular predominaba: Tuba Büyüküstün. No pasó ni un minuto cuando alguien preguntó directamente en el chat: ¿hablas de Tuba? Engin sonrió de manera fugaz, bajó la mirada y respondió: hay sentimientos que uno guarda donde nadie puede verlos. No hace falta decir nombres cuando el corazón ya sabe de quién se trata. Eso fue suficiente para que las redes sociales estallaran. En cuestión de minutos, miles de personas compartían el video, comentaban teorías y etiquetaban a Tuba Büyüküstün. Pero lo que nadie esperaba era la reacción inmediata de la actriz. Menos de una hora después del live, Tuba eliminó todas sus publicaciones de Instagram. Poco después, su cuenta desapareció por completo. El mensaje fue claro: algo había removido profundamente sus emociones. Una fuente cercana a la actriz declaró: Tuba no se lo esperaba. Aunque han mantenido una distancia respetuosa, lo que dijo Engin fue demasiado directo, y ella no quería enfrentarse a una ola de comentarios y especulaciones. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular sobre una posible reunión entre ambos. Algunos aseguran que hubo una llamada esa misma noche. Otros dicen que Tuba lloró tras escuchar las palabras de Engin. Pero más allá de los rumores, lo cierto es que sus nombres volvieron a unirse públicamente, algo que no ocurría desde hace años. Los fans no tardaron en reaccionar. En Twitter, el hashtag #EnginYtuba arrasó en tendencias. Comentarios como "esto es una declaración de amor" o "Tuba, vuelve", se multiplicaron. Incluso antiguos compañeros de reparto hicieron publicaciones ambiguas. Una actriz compartió una historia con la frase: a veces, el corazón habla más fuerte que la razón. Y eso solo alimentó más el fuego. A la mañana siguiente, Engin fue interceptado por un paparazzi al salir de una reunión. Cuando le preguntaron por la reacción de Tuba, él simplemente dijo: solo hablo desde el alma. Lo demás no está en mis manos. Una frase que dejó a todos pensando. La tensión no hizo más que aumentar durante el resto del día. Varios medios de comunicación internacionales comenzaron a hacerse eco de lo sucedido, y algunos programas de espectáculos ya hablaban abiertamente de una reconciliación inminente entre Engin y Tuba. Sin embargo, el silencio de Tuba tras eliminar su cuenta solo hacía que las teorías se multiplicaran. ¿Estaba dolida? ¿Había sentido que Engin cruzó una línea? ¿O acaso sus sentimientos también habían sido removidos por esa confesión tan pública? Un periodista cercano al entorno de la actriz reveló que Tuba había pasado la noche anterior con su hermana, buscando tranquilidad y evitando toda exposición mediática. No fue una reacción impulsiva. Ella necesitaba desaparecer un momento, respirar y no tener que enfrentar de inmediato esa avalancha de atención, afirmó la fuente. Por otro lado, la actitud de Engin en los días posteriores fue igual de enigmática. Publicó una historia en blanco con una frase que desconcertó aún más a sus seguidores: a veces, uno se arrepiente más de lo que no dice que de lo que ha dicho. Esa línea provocó una segunda ola de comentarios, donde muchos lo interpretaron como un mensaje directo a Tuba. En medio de todo este revuelo, algunos fans revivieron escenas antiguas de la exitosa serie que ambos protagonizaron, señalando las miradas, los gestos y la química irrefutable que compartían.
Los videos editados con música melancólica se viralizaron en TikTok e Instagram. Uno de ellos acumuló más de 2 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Los comentarios estaban cargados de nostalgia. Nos mintieron cuando dijeron que fue solo actuación, estos dos corazones aún laten el uno por el otro, escribían. Mientras tanto, en un programa de televisión nocturno, un panelista lanzó una teoría que dejó a todos boquiabiertos: no descarten que esta serie de eventos haya sido planeada. Ambos tienen nuevos proyectos, y si todo esto forma parte de una estrategia para ver si el público quiere verlos juntos de nuevo. Pero otro panelista, visiblemente molesto, lo interrumpió: esto no es actuación. A Engin le temblaba la voz. ¿Y Tuba? Tuba se fue del mapa. Eso no se finge. En los días siguientes, las redes de Engin se mantuvieron activas, pero sin ninguna mención directa al tema. Fotos de proyectos, paisajes y frases reflexivas fueron lo único que compartió. Sin embargo, sus seguidores no dejaban de preguntarle: ¿volverás a hablar de ella? ¿Por qué lo dijiste ahora? ¿Estás buscando una segunda oportunidad? Él no respondió directamente, pero un comentario captó la atención de muchos. A un fan que escribió: cuando el amor es verdadero, nunca se va del todo, Engin respondió con un simple emoji de corazón rojo. El regreso de Tuba a la vida pública fue tan inesperado como su desaparición. Una semana después del live de Engin, la actriz fue vista en un evento de caridad en Estambul, luciendo sobria y elegante. Aunque trató de evitar hablar con la prensa, una reportera logró preguntarle si había escuchado las palabras de Engin. La actriz se detuvo un segundo, respiró hondo y dijo: a veces, lo más difícil no es lo que uno siente, sino lo que uno decide hacer con eso. Luego, sonrió de forma triste y se alejó. Esa breve frase bastó para avivar más aún el fuego. ¿Estaba considerando un reencuentro? ¿Hablaban en privado? ¿Era el inicio de un nuevo capítulo? Un reconocido periodista publicó una nota afirmando que, según fuentes muy cercanas, Tuba y Engin habrían tenido una conversación privada días después del incidente. Se habría producido en casa de un amigo en común, en una reunión íntima y sin prensa. No fue un enfrentamiento, fue una charla larga, honesta, con lágrimas y sonrisas, aseguró. Las reacciones no se hicieron esperar. Los fans comenzaron a crear etiquetas como almohadilla volverán o almohadilla Engin Tuba siempre, que se volvieron tendencia rápidamente. En un foro de seguidores, una usuaria escribió: lucharon tanto por separarse que se olvidaron de lo que los unía. Tal vez ahora, con el tiempo y la madurez, puedan volver a encontrarse desde otro lugar. Finalmente, cuando todo parecía calmarse, una imagen lo volvió a cambiar todo. Una cuenta de fans compartió una fotografía en la que, supuestamente, se ve a Engin y Tuba caminando juntos por un parque, de noche. La calidad de la imagen era baja, pero las siluetas y el estilo de ropa coincidían con ambos. Nadie ha confirmado su veracidad, pero la leyenda que acompañaba la publicación decía: algunos caminos se vuelven a cruzar cuando menos lo esperas. Y así, en medio de luces, rumores y silencios que dicen más que 1000 palabras, el vínculo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün vuelve a estar en boca de todos. Tal vez no sea el inicio de un nuevo romance, o quizás sí. Pero lo que está claro es que, cuando el corazón habla, el mundo escucha. No olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización y compartir este video con otros fans de Tuba y Engin. ¿Creen que estas palabras fueron una declaración de amor? ¿Tuba volverá a las redes o prefiere el silencio como respuesta? Los leo en los comentarios.